donde la cadencia del son endulza la razón, el repicar del tambor provoca sensualidad y la brisa se mezcla con aromas de café, tabaco y ron. La palabra es obra, el sentimiento compromiso. Allí hablamos con acento cubano. El espacio que te brinda el rinconcubano.es para hacer realidad el encuentro con los valores culturales de la Cuba de ayer, de hoy y de siempre. Con acento cubano, genuino exponente de identidad y cultura. Con acento cubano. Hey Juan, dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, que no nos cambien la emisora. Con acento cubano. Tú sabes quién llegó, lo que tú querías, el mulato acelerado, pidiendo huía. Abre la botella que vamos a brindar. Palo de aquí, palo de allá, a todos los cubanos la felicidad. Ábrela, abre la botella que vamos a brindar. Palo de aquí, palo de allá. Hola amigos y amigas, les saluda Oniel Moisés. Les doy la bienvenida a este espacio creado para compartir un poco más de cerca con los cubanos que andamos por esta geografía, invitándoles a disfrutar de un viaje imaginario en tiempo y espacio para conocer nuestras costumbres, las tradiciones, la gastronomía, nuestros pueblos, ciudades y su gente. Y todo esto acompañado de la mejor música cubana de todos los tiempos. Con acento cubano. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. ¿Qué es una isla? Una isla es una ausencia de agua rodeada de agua, una ausencia de amor rodeada de amor. Y una península es una tierra que resbala y se sujeta para no caer. Un abrazo que la tierra tiende a la tierra por arriba del agua. Es un no querer irse, un beber juntos sangre de la misma arteria. Dulce María Loilás. Trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita que sí, Ay, chinita que sí. ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. La habanera es una canción o música originaria de Cuba, de compás binario, tiempo moderado, ritmo cadencioso y sincopado, que imita el balanceo de un barco. El origen de la habanera es aún hoy confuso e incierto. Se sitúa su origen en Cuba, de cuya capital tomó su nombre. Durante los siglos XVIII y XIX, el intercambio comercial entre España y Cuba fue constante. Hacia la isla partían barcos desde las costas españolas cargadas de todo tipo de productos, y a su regreso traían azúcar, tabaco y otros productos. Pero ¿cómo iba a faltar la música? Es muy probable que los marineros mercantes españoles trajeran hasta España algunos sones cubanos que aprendían y que durante las largas travesías fusionaran con las propias de su folclore, derivando finalmente en la habanera. Que se vino tras de mí, que sí señor. Si a tu ventana llega una
Cuéntale tus amores. Sea cual fuere el origen de estas bellas melodías, lo que sí es cierto es que fue en España donde la habanera creció y se desarrolló, de tal forma que hoy se canta en todas sus regiones, fundamentalmente en los pueblos y ciudades de las costas catalana y vasca, así como en el sudeste de Alicante, en donde se conserva viva y con mayor profusión. Un caso muy singular es el de la ciudad alicantina de Torrevieja, donde la habanera es cantada por los torrevejenses en bautizos, bodas, fiestas, rondas e incluso en tierra. Desde la célebre habanera La Paloma, que estamos escuchando, del compositor vasco Iradier, este género se ha convertido en una de las más bellas formas de la canción en muchos pueblos de España, que mediante ella han expresado el amor por aquella isla que alguna vez conocieron o que de tanto escuchar hablar de ella se enamoraron, haciendo suyos el deseo de alguna vez pisar su suelo. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita que sí, Ay, chinita que sí. ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Con acento cubano. Una forma diferente de sentir Cuba. Adiós, mi tierra querida. Adiós, adiós, adiós. Me voy dejando mi vida. Me voy, mas volver pido amor. La inmigración de españoles a Cuba fue un proceso continuado a lo largo de los siglos XIX y XX, evolucionando desde una colonización dirigida a la creación de núcleos urbanos con el establecimiento de colonos hasta la entrada de trabajadores libres en régimen de asalariados. Esto era de acuerdo al desarrollo de la economía y del sistema productivo cubano. La demanda de mano de obra abundante y barata se hizo sentir cada vez con mayor fuerza desde que el sistema esclavista entró en crisis y gran parte de esta oferta, tanto en las ciudades como en el campo, fue cubierta con la llegada masiva de inmigrantes españoles. Y es en el periodo desde 1912 a 1921 en que se registra el mayor volumen de entradas de migrantes en la isla. En una primera etapa que cubre desde 1882 hasta 1930, 4 de cada 10 españoles se asientan en La Habana, y una proporción similar en las provincias azucareras de Oriente, Camagüey y Las Villas. En la segunda etapa, que va de 1931 a 1945, la inmigración llegada a Cuba deja de ser por motivos económicos para pasar a ser un exilio político. Hay una tercera etapa entre 1946 y 1958, retornándose a la inmigración económica. De nuevo se produjo una situación de reanudación del flujo migratorio gracias a la expansión económica que sufre esta zona, coincidiendo con el rápido desarrollo de la industrialización. El viaje de los emigrantes españoles hacia Cuba comenzaba en una localidad, pueblo o capital de España. Si salían de uno de los grandes puertos de embarque, el periplo se simplificaba bastante. Si no, el emigrante tenía que trasladarse a la costa.
al puerto que le había sido adjudicado por la agencia de migración correspondiente. El tren se convirtió en uno de los medios de transportes más usados por la emigración en la primera fase del viaje. Las familias también llegaban a los puertos en caravanas, viajando por España a pie o en carros. Ya en las ciudades portuarias pasaban una larga espera hasta que llegase el ansiado momento de embarcar. A todo esto se sumaba la compleja documentación que los emigrantes tenían que presentar ante el gobierno civil del puerto para poder embarcar. Los momentos del embarque y la despedida en los muelles alcanzaban cotas de gran dramatismo. Muchos de ellos no volverían a ver a sus familias, a su pueblo ni a su país. Era un punto de no retorno. Sin embargo, en muchos casos, algunos emigrantes no pudieron resistir los momentos de tensión previos al embarque y las deserciones y arrepentimientos fueron frecuentes. El embarque no se efectuaba directamente a los buques, sino mediante lanchas y barcazas que les conducían desde los embarcaderos hasta los buques fondeados en las dársenas. Durante la travesía, hombres, mujeres y niños tenían que soportar un viaje cuya duración nunca era inferior a 20 días. La travesía de los barcos migratorios estaba llena de penalidades, a pesar de las inspecciones por parte de las autoridades de Marina e Inmigraciones españolas. Estas no fueron muy rigurosas y acababan embarcando más pasajeros de los que debían, o se llevaba un número insuficiente de chalecos salvavidas e incluso se separaban familias, o iban los hombres por un lado y las mujeres y los niños por otro. Además, sufrían incomodidades, falta de higiene, hacinamiento, suciedades, parásitos en las literas, frío o calor, hambre. Era habitual la escasez de alimentos, las comidas mal cocinadas, la suciedad de los alimentos y hasta era normal la escasez de agua potable a bordo. En definitiva, se padecían condiciones de vida infrahumanas. Ya en el siglo XX mejoraron bastante estas condiciones. Las leyes fueron más exigentes con las navieras. Se multiplicaron las inspecciones sanitarias, hubo mayor espacio para pasajeros, mayor ventilación en los camarotes, calefacción, enfermería, baños, un médico, agua potable, víveres suficientes y de calidad y una adecuada alimentación. Una de las rutas navieras de estas largas travesías conducía desde los puertos meridionales españoles a través de Canarias hacia el Caribe en general y especialmente hacia Cuba y Puerto Rico, figurando como escalas finales Santiago de Cuba, La Habana o Cienfuegos. Ya en el siglo XX, estas rutas marítimas básicas a través del Atlántico variaron poco, manteniéndose hasta la Guerra Civil. Diferentes compañías navieras seguían estas rutas. Muchos emigrantes españoles optaban por desplazarse hasta Lisboa y desde allí embarcar en los buques que, procedentes de Liverpool, tenían destino Cuba. Con la apertura del Canal de Panamá se estableció una línea que cubría la ruta Coruña, Vigo, La Habana y el Pacífico. Otros viajaban desde Barcelona y los puertos levantinos y andaluces hasta Cuba. La ruta partía de la ciudad condal, hacía escala en Málaga y Cádiz, para luego ir a Antillas, ir a Estados Unidos con escala en Puerto Rico, Santiago de Cuba, Cienfuegos y finalmente La Habana. Pinillos Izquierdo y compañía era una compañía de Cádiz, era la única naviera exclusivamente andaluza, cubría la ruta del Caribe con salidas de Málaga y Cádiz y escalas en Canarias, Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba, La Habana, Cienfuegos y Nueva Orleans.
Del disco Canarias Canta hemos escuchado a Los Gofiones, Adiós a mis islas. Para escuchar lo mejor de la música cubana, sigue aquí con nosotros. Con acento cubano. Este son que es muy sabroso, que me inspiré en Madrid. Este son que es muy sabroso, que me inspiré en Madrid, para que goce la gente y no se olviden de mí. Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita. Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita, amistades tan sinceras y mujeres tan bonitas. Y contento yo me voy, porque en español canté. Y contento yo me voy, porque en español canté. Ustedes me han comprendido, yo nunca lo olvidaré. Este son que es muy sabroso, que me inspiré en Madrid, para que gocen la gente ahí y no se olviden de mí. Para que goce la gente y no se olviden de mí. Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita, amistades tan sinceras ay, y mujeres tan bonitas. Amistades tan sinceras y mujeres tan bonitas. Y contento yo me voy, porque en español canté. Ustedes me han comprendido, ay, yo nunca lo olvidaré. Ustedes me han comprendido, yo nunca lo olvidaré. Cuba y España nunca se engañan, Cuba y España nunca se engañan. Aquí en España la uva y allá en mi Cuba la caña. Cuba y España nunca se engañan, Cuba y España nunca se engañan. Aquí en España sus ríos y en mi Cubita montañas. Cuba y España nunca se engañan, Cuba y España nunca se engañan. Las españolas son lindas y son lindas las cubanas. Cuba y España nunca se engañan, Cuba y España nunca se engañan.
chiquillo. Cuba y España nunca se engañan. Cuba y España nunca se engañan. Escuchábamos la voz de Compay Segundo, acompañado por su grupo Cuba y España. Con acento cubano. Una forma diferente de sentir Cuba. Todas las regiones de España no influyeron por igual en la conformación de la cultura cubana de nuestros días. Pero hay una en particular que se vio privilegiada para ejercer su protagonismo en los primeros siglos de la presencia hispánica en la mayor de las Antillas, Andalucía. La influencia cultural andaluza representa para Cuba lo que el sedimento de la fermentación para el buen vino. Todo esto se vio constatado en los primeros pobladores, que debían ser registrados a través de la Casa de Contratación en Sevilla, en sus instrumentos de trabajo o en sus artes de pesca, junto con la aportación de costumbres alimentarias y la formación de una cultura agrícola condicionada por las técnicas y los aperos meridionales de España. Solamente la música sería un tópico aparte para destacar, desde las formas de decir cantando un verso rimado en compañía de instrumentos de cuerda, pulsados y rasgados, hasta los nexos originarios entre la rumba flamenca y la rumba cubana. En Cuba hubo una temprana presencia de migrantes andaluces, portadores de múltiples oficios y ocupaciones, entre los que sobresalían los constructores, alarifes o maestros de obras, carpinteros, carteros y albañiles. La Giralda de Sevilla tiene su homóloga en una de las máximas símbolos de La Habana, la Giraldilla, cuya copia se levanta hoy sobre las torrecillas del castillo de la Real Fuerza. Su artífice fue Jerónimo Martín Pinzón, que concibió la pieza a partir de su antecesora sevillana. Con acento cubano. Malagueña es el sexto movimiento de la suite Andalucía, compuesta en 1933 por el músico, intérprete y compositor cubano Ernesto Lecuona.
nacido en Guanabacoa, La Habana, el 6 de agosto de 1895 y fallecido en Santa Cruz de Tenerife el 29 de noviembre de 1963. Hijo del periodista Ernesto Lecuona Ramos, originario de las Islas Canarias, quien se radicara en Cuba. Ernesto Lecuona, orgullo de Cuba y de España, fue sin lugar a dudas un niño prodigio, que dio su primer recital a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición, la marcha Two Step, titulada Cuba y América para banda de concierto. Está considerado como uno de los músicos cubanos más destacados. Junto a Gonzalo Roig y Rodrigo Prats, forma la trilogía más importante de compositores del teatro lírico cubano y en especial de la zarzuela. Fue él quien introdujo la primera orquesta latina en los Estados Unidos, la reconocida Lecuona Cuban Boys. Lecuona murió en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, durante unas vacaciones a donde había viajado para conocer la tierra natal de su padre. Con acento cubano. Para conocer más de Cuba, sigue aquí con nosotros. Ya están dispuestos, ya están dispuestos. Ya están dispuestos con delantal y bota. Ya están dispuestos. La emigración canaria a Cuba fue siempre cuantiosa y sostenida, tanto que puede considerarse una de las principales raíces culturales y etnográficas, como lo prueba su notable influencia en la cultura cubana actual o la pronunciación peculiar del castellano en Cuba. Es raro el cubano que no tenga parientes en Canarias, y menos el que no lleve un apellido guanche. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, comienza a expandirse el cultivo del tabaco en las fértiles tierras del interior de la isla, utilizando las vegas de tierras más próximas a los ríos. Unas eran compradas y otras arrendadas por campesinos isleños, dando lugar a una cultura propia canaria, los vegueros. Explotación de la tierra que se llevó a cabo en régimen de pequeña propiedad, explotada en su mayoría por isleños, grandes conocedores del oficio desde antes de emigrar a la isla antillana. Está contento por vernos trabajar. Está contento. Muchas ciudades y villas cubanas fueron fundadas por emigrantes canarios, como Guane, Consolación, Candelaria, Santiago de las Vegas, Mayarí, entre otras. Prueba de la importancia canaria en el desarrollo del cultivo del tabaco en Cuba es la fundación de la ciudad de Matanzas, en un sitio privilegiado de la geografía norte de Cuba, entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímar. Fue propiciada en 1693 por la propia monarquía española, siendo materializada con 30 familias de inmigrantes canarios mediante un sorteo para el repartimiento de las 33 caballerías de tierra con amparo a la ley de las Indias, como figura literalmente en el acta de fundación de esta ciudad. El canario hermanado con el guajiro cubano tardó poco en considerarse cubano de pura cepa. Con gran esfuerzo y tenacidad se dedicó al trabajo de la tierra y de manera especial a los cultivos de caña de azúcar y sobre todo del tabaco. Adiós, mi tierra
querida. Adiós, adiós. Cuando hablamos del emigrante canario, tenemos que mencionar uno de los episodios más tristes de la emigración española a Cuba, protagonizado por el vapor Valvanera, perteneciente a la naviera Pinillos Izquierdo y compañía, que en la fatídica noche del 5 de septiembre de 1919 desapareció en aguas cubanas. Había partido desde Barcelona el 19 de agosto, saliendo definitivamente hacia América desde La Palma, con 1.230 personas a bordo, entre tripulación y pasajeros, haciendo una escala no prevista en Santiago de Cuba, donde desembarcó a más de la mitad del pasaje, cuando la mayor parte de los pasajeros había sacado billete hasta La Habana. Volvió a zarpar rumbo a la capital y nunca más se le vio sobre las aguas. Se fue a pique a causa de un fuerte ciclón tropical que azotaba la zona. En el desastre perecieron 488 personas, en su mayoría canarios, quedando sepultados para siempre en las turbulentas aguas del Caribe sin que se pudieran recuperar los cadáveres. Con acento cubano. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radioconacentocubano@elrinconcubano.es para hacernos llegar tus sugerencias, enviar algún saludo especial o darnos tu opinión acerca del programa. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Para escuchar lo mejor de la música cubana, sigue aquí con nosotros. Con acento cubano. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, Cartagenera morena. Paseando en la claridad de la playa de Marbella, allá vas Cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, se escucha Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mis recuerdos perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, Cartagenera morena, mojada con luz de luna, Cartagenera morena. En la voz de Antonio Machín acabamos de escuchar Cartagenera.
tenía 15 años, cuando en un barco coló pa' Cuba vende chicho. Asturias también aportó su flujo migratorio a Cuba, aumentando en la segunda mitad del siglo XIX, después del final de la Guerra de Independencia de Cuba en 1898. Aunque llegaron a poblar todo el país, sus asentamientos principales están hoy en las zonas urbanas de la región central occidental, siendo las ciudades de su influencia Cienfuegos, Cárdenas, Santa Clara, Pinar del Río, Colón y especialmente La Habana. Los asturianos emigrantes a Cuba no trabajaban en el campo, ya que la mayoría se dedicaba al comercio. También lo hacían en sectores industriales como el textil, el siderúrgico, en los negocios cubanos del tabaco y el azúcar o en explotaciones mineras. Las condiciones laborales eran muy duras. Solían empezar de aprendiz en el establecimiento, que no era otra cosa que el chico para todo conocido como cañonero, ya que estos jóvenes tenían que salir como una bala de cañón en cuanto recibían una orden de su jefe o superior. Trabajaban en jornadas laborales larguísimas solo por la manutención y el alojamiento. Es de señalar la notable contribución realizada por los asturianos emigrantes al mundo del arte, la cultura, la industria e incluso la ciencia. En realidad, los triunfadores fueron muy pocos, pues la gran mayoría fracasó en su aventura en la emigración. En ocasiones, el gobierno español se vio obligado a repartir los llamados medios pasajes para que algunos emigrantes volviesen a su tierra. Cuando la guerra tuvo una Habana de cañonero sirviendo al rey, y anduvo en tratos con la metralla y una cubana de Camagüey. Con acento cubano. De las comunidades españolas que emigraron a Cuba, Aragón y Cantabria fueron las menos numerosas. Su gente, como toda la emigración española, ha tenido una significativa influencia cultural en todos los órdenes de la vida socioeconómica cubana. La inmigración fundamentalmente fue de funcionarios, comerciantes, sacerdotes, militares, aunque de modo mayoritario la gente humilde del pueblo aragonés y cántabro viajó en busca de mejores condiciones de vida. En el primer tercio del siglo XX, esta isla fue el segundo destino preferido por los aragoneses y cántabros en América. Los cántabros, muy jóvenes, emigraban a Cuba trabajando durante años en los comercios de algún pariente cercano, que se había establecido en la isla con anterioridad. Los que tenían mejor suerte se establecían por su cuenta pasados estos años, en negocios de tabaco, caña de azúcar o negocios bancarios. Fueron muchos los que hicieron fortuna y regresaron a España reconocidos como indianos, aportando mucho del capital ganado en Cuba para mejorar las condiciones de vida de sus coterráneos. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Mirando al mar soñé, estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. En la voz de Jorge Sepúlveda hemos escuchado una de las canciones más hermosas escritas
a Santander, mirando al mar. Con acento cubano. Una forma diferente de sentir Cuba. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. La inmigración gallega también forma parte fundamental de la identidad nacional de Cuba. Con el fin del dominio colonial de España, a partir de 1898, se inicia una nueva etapa en la isla caribeña. Tras el desastre militar y pérdida de la isla, se produjo durante 25 años un flujo continuo de españoles, sobre todo de Galicia. Estos últimos mantuvieron los vínculos que han unido durante siglos a españoles y cubanos. A partir de 1899, los diferentes gobiernos de la República de Cuba fueron modificando las regulaciones del proceso migratorio para facilitar la entrada de mano de obra ante la necesidad de incrementar la fuerza de trabajo, principalmente en las plantaciones de caña. El máximo esplendor de la llegada de inmigrantes gallegos se alcanza en el año 1920 con 90.025 personas, de las cuales el 15% eran mujeres. La mayoría de los gallegos eran del medio rural, muchos de ellos carecían de recursos y acudían atraídos por falsas esperanzas. Pero poco a poco la colonia gallega fue organizándose en sociedades comarcales y luego regionales, constituyendo un movimiento estable entre cuyos fines estaba el mantenimiento de vínculos con la tierra natal. Yo quiero ser tu nido. Si necesitas cariño mío, no quiero ser tu olvido. Si en todas partes yo soy contigo. Con acento cubano. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. El comienzo de la emigración catalana a Cuba tiene su origen en los reales decretos promulgados por el monarca español Carlos III a partir de 1778, que intentaba liberar el cultivo y comercio del tabaco con el libre flujo de mercancías entre los puertos de España y Cuba. Son los armadores de los puertos catalanes los que construirán bergantines y fragatas con procedimientos meramente artesanales transmitidos de padres a hijos, y con ellos fundarán compañías que comerciarán entre Cuba y España con mercancías de todos los tipos. En torno a 1830, los catalanes tenían acumulada una valiosa experiencia ultramarina. La marina de vela vivía su época dorada y, a decir de algunos contemporáneos, Cuba y Puerto Rico parecían más colonias catalanas que españolas.
Miguel Ballester, conocido como uno de los más antiguos inmigrantes catalanes en Cuba, fue quien introdujo e instaló el primer trapiche de caña de azúcar en la isla, gracias al crecimiento de su economía productora. Cuba, al tener un incremento en la demanda de artículos españoles, favoreció el consumo. Por ello, los comerciantes catalanes garantizaban la oferta en tiendas al por menor. Estos emigrantes se refugiaron en las actividades comerciales urbanas de tipo medio, por lo que la clase media comerciante se componía, en su mayor parte, de catalanes que, llegados sin patrimonio a la isla, acababan por hacer grandes fortunas, comienzan a prosperar por su industria y economía y acaban por apoderarse de los más hermosos patrimonios hereditarios, por el alto interés a que prestaban su dinero. Y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Fue un catalán de apellido Rencurren quien fundó en 1810 la primera fábrica de cigarrillos de Cuba en la calle Muralla, esquina Oficios, en La Habana Vieja. Y el también catalán Juan Conil fundó el primer almacén de tabaco en rama que hubo en La Habana, dedicándose a la exportación de este producto. La presencia de catalanes se incrementa con las primeras revueltas de cariz independentista en la isla. En 1869, el vapor España arriba a Cuba con cerca de 1000 voluntarios del batallón de catalanes para apaciguar los ánimos de rebeldía de los cubanos. El poder económico de los comerciantes industriales y banqueros catalanes en la segunda mitad del siglo XIX alcanzó una posición privilegiada en la sociedad colonial cubana, en el centro y occidente de la isla. Las grandes fortunas acumuladas en Cuba permitieron la creación de una aristocracia catalana con títulos nobiliarios españoles muy famosos. Ahí en el Guadalquivir, mitad de la baba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy tan, y aunque me cueste morir. Contigo me voy tan, y aunque me cueste morir. Dos talentos que se unen para grabar un tema del cubano Miguel Matamoros: Diego El Cigala y Bebo Valdés, Lágrimas Negras. Con acento cubano. Para conocer más de Cuba, siga aquí con nosotros. No es muy sencillo el secreto de la cocina cubana. Desde Santiago a La Habana, cocinar es más que un reto. De la cocina española, Cuba heredó los platos hechos a base de granos, adaptándolos al clima y al paladar popular. Uno de los platos que recuerdo me gustaba mucho cuando era un muchacho era el que hacía mi madrina Guillermina, el potaje de judías blancas. Lo había aprendido a hacer con María, la gallega, dueña de la quincalla que quedaba en los bajos de nuestra casa y con quien tenía muy buena amistad. Ella cocinaba las judías echándolas en agua fría. Cuando el agua hervía, se las quitaba todas y echaba las judías otra vez en agua fría. Le añadía una lasca de calabaza partida en pedazos y otra de tocino. Hacía en aceite un buen mojo con cebolla picada, ajo, chorizo en rebanadas y un pedazo de jamón. Cuando estaban algo cocinados, le agregaban 2 o 3 tomates, ajíes y un poco de perejil, y le echaba un cucharón de judías. Los tenía un rato al fuego, revolviéndolos, y luego los unía al resto de las judías, sazonándolos con sal y con pimienta. La calabaza la majaba en el mortero y con ella cuajaba la salsa. Recuerdo que le agregaba un poco de azafrán tostado. También le agregaba a las judías papas en pedacitos y acelgas picadas. Aquello era un plato para chuparse los dedos. Con acento cubano. No hago otra cosa que pensar en ti,
pensar en ti y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Por la ventana y me fumé con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, de vacaciones. Por alarmarte, que se sepa, no hago otra cosa que pensar en ti. Escuchábamos a la Orquesta Aragón de Cuba interpretando el tema de Juan Manuel Serrat, No hago otra cosa que pensar en ti. Con acento cubano. De inmigrantes españoles, como gente cercana y entrañable, puedo dar fe. Lo sé por aquellos con los que conviví en mi barrio desde muy temprana edad. Algunos aún hoy los recuerdo. Viera el dueño de la pollería, María la gallega la quincalla, Humberto el florero, Angelito el bodeguero, Simón el pescadero. Fue Manolo el chaval, un vecino del segundo piso, del edificio donde crecí en La Habana, quien por primera vez me hablara de España, de sus fiestas y de los toros. Su acento era muy peninsular, lo que nos hacía creer a los muchachos que escuchábamos sus historias que en verdad era gallego, perdón, español. Y digo creer porque ya siendo adulto supe que había nacido en Cuba y que todo le venía por la abuela materna manchega, que se fuera a Cuba cuando apenas era un adolescente y nunca más regresó al terruño. Se aprendía de memoria lo que doña Carmen le contaba y asumiendo su papel de español de pura cepa,
nos lo transmitía a nosotros después. Nos documentó también de todo lo que acontecía en esta tierra que hoy, yo en el escenario natural, he visto pasar ante mí cada escena de las que con tanta prolijidad nos contara por entonces. Hoy puedo asegurar que el chaval no pisó España en su vida, pero mucha falta no le hizo. Fue un hombre libre que viajó con su imaginación por toda la península, de la cual se consideró hijo legítimo. La vivió con intensidad y así era capaz de transmitirlos a los que con él nos relacionaban. El chaval en parte fue responsable del amor que empezamos a sentir desde muy jóvenes por la madre patria. Él, con sus historias, anécdotas y fantasías, nos fue llevando a su mundo, de que también formaba parte Manolito, el chavalito, su hijo, contemporáneo con nosotros los muchachos que vivíamos en aquel edificio. No pocas veces fueron las que, en el Parque de la Fraternidad, a donde su padre nos llevaba a jugar los sábados, a todos los muchachos del edificio, nos sorprendiera soltando el bate y la pelota para hacer algunos pases de muletilla al mejor estilo de Palomo Linares, ídolo indiscutible de Manolo su padre. Qué historia esa, ¿eh? Un torero cubano salida de la escuela del chaval. Seguramente que ese hubiera sido su sueño realizado. Pero lo de los toros es otra historia, que aunque mucho tiene que ver con este programa, mejor lo dejamos para otra ocasión. ¿Les parece bien? La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Con acento cubano. Así, amigos, llegamos al final de este programa y acompañados de las notas musicales de una de las canciones más hermosas dedicadas a la isla de Cuba, nos despedimos por hoy, con el propósito de un nuevo encuentro, deseando que este haya sido del agrado de todos ustedes. Les saluda Oniel Moisés, quien les desea una feliz semana y les recuerda que aquí estaremos como siempre, en este su espacio, Con Acento Cubano. Chao y hasta el próximo encuentro. Y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. Con Acento Cubano.